Les deseamos las más ricas y abundantes bendiciones de nuestro Dios Todopoderoso a todos y cada uno de los hermanos y de los amigos que en esta hora se hacen partícipes de esta transmisión. Amados, en esta noche, como les decía, vamos a iniciar un estudio acerca de la santidad. Y lo vamos a hacer precisamente bajo ese tema. Ese es el tema genérico que a partir de hoy vamos a ir desglosando en algunos capítulos de este libro de Levítico. Y es formando un pueblo santo. Tenemos en el fondo el cómo es que una persona que trabaja en la rueda va formando una vasija, va añadiendo, va cortando conforme al modelo que quiere. Todo parte del barro. Asimismo Dios quiere formarnos. Alguien dirá cuando ve un poco de tierra, pero ¿qué puede salir de esa tierra? Pero resulta que el artífice, él sí sabe cómo buscarle los medios para que sea fácil manejar y llevar a feliz término un proyecto. Asimismo Dios, la Biblia dice que Dios nos tomó de lo vil, de lo menospreciado. Nosotros éramos enemigos de Dios, éramos hijos de pecado, hijos de desobediencia, hijos de maldición, hijos del diablo. Pero el Señor vino a buscarnos, el Señor vino a salvarnos y nos encontró, y a Él damos la gloria y la honra para siempre, porque de no haber sido por su misericordia estaríamos muertos, estaríamos en la compañía de los muertos, todavía sirviendo al pecado y al diablo, siendo esclavos de todas las corrientes de este mundo. Pero a Dios damos la gloria que nos ha permitido en su infinita misericordia ser parte hoy de su pueblo. Y como Él no quiere simplemente trasladar del reino de Satanás al reino de su Hijo a una persona, sino quiere que nosotros lleguemos a ser conforme a la medida de un varón perfecto de Cristo Jesús. Por eso es que nos va formando. Después de que usted y yo somos salvos, iniciamos el proceso de la santificación, y eso es paulatino y progresivo. La santidad tiene muchos aspectos. Nosotros vamos a detenernos en esas áreas prácticas que la palabra claramente nos dice, para que al ponerlas por obra nosotros estaremos permitiendo que esa santidad de Dios se siga manifestando en nuestras vidas. Entonces, mis amados, en estos versículos hay algunos textos que me han llamado la atención, porque el Señor le dice a Moisés, que era el interlocutor en ese momento, y hoy el Señor nos habla a través de su palabra. Y lo primero que le dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel. En ese momento era el pueblo que estaba en el desierto. Hoy nos habla a la iglesia y a todo aquel que quiera ser parte de ella. El término hablar que utiliza ahí en el hebreo dabar significa arreglar, someter, aconsejar o mandar. Es decir, esto que el Señor le va a empezar a decir a Moisés para que se lo diga al pueblo es un anuncio imperativo. Es decir, hábleles, pero es como una orden, porque si ellos quieren andar conmigo, deben someterse a mi voluntad. Y eso lo dice el Señor porque el Señor primeramente les preguntó. El Señor no va, por eso es que a un inconverso el Señor no le va a exigir que sea santo. A una persona que, por ejemplo, es esclava de la borrachera, no va a decir: deje de ser borracho y ahí sí lo recibo. No, él lo recibe borracho, hediondo, porque el que lo va a transformar es Dios. Pero en Éxodo 19 el Señor les preguntó: si ustedes dieren oídos, y ellos dijeron: sí, Señor, lo que usted diga. Bueno, entonces como ustedes aceptaron mi condición, entonces ahora yo les pongo de presente cuáles van a ser los parámetros. Entonces, en el versículo dice: diles. En nuestro idioma es un símil, pero en el hebreo es otro término: amar, que significa permanezca.
continúe, reciba lo que le voy a decir. Y le dice el Señor, ¿qué es lo que dice que quiere que permanezca? Dice, santos seréis. Santos seréis. Esto es, la palabra de Dios, dijo un hombre que fue descarriado y llegó a ser un filósofo y terminó siendo un ateo, que fue Friedrich Nietzsche, que el libro más rico, desde el punto de vista de literatura, más rico en toda clase de las connotaciones que tienen que ver con la gramática y la oratoria, es la Biblia. Y por eso es que los tiempos en los cuales están escritos los términos es importante tener en cuenta, porque es que ahí vemos que el Señor le está diciendo, santos seréis. Es un presente continuo. No, santos fueron o santos serán. No, seréis hoy y mañana. Y ese término seréis significa existir, ser o llegar a ser, obtener. Porque nosotros no somos santos, nosotros somos malos, dice la Biblia. Pero Dios quiere que seamos santos. ¿Y cómo podemos serlo? En la medida que estemos cerca del santo. Ahora, ¿qué significa santo? En el hebreo kadosh, que significa algo sagrado moral o ceremonialmente. Algo que ha sido consagrado, que ha sido dedicado, que ha sido separado. Cuando en el Antiguo Testamento miramos que cuando alguien se consagraba o algo se consagraba a Dios, era separado. ¿Por qué? Porque era para Dios. Porque Dios es diferente al mundo. O sea, por eso es que nosotros como iglesia somos llamados a ser santos. Mire que hay un texto muy claro allá en Hebreos 12 que dice, seguid pues la paz con todos. La paz. Porque Dios no nos llamó a pelear con nadie. No. La batalla de nosotros es contra Satanás, dice Efesios capítulo 6. No es contra la gente. Pero aparte de que Dios nos manda a tener una buena relación interpersonal, eso no quiere decir que a alguien por causa del evangelio nos tornemos como enemigos suyos. Eso es muy diferente. Pero que de parte nuestra no estemos buscándole pleito ni problemas a nadie. Pero lo otro dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea que son dos elementos que usted y yo debemos tener en cuenta si realmente queremos, amados hermanos, llegar a disfrutar de la patria celestial. Estos dos elementos no nos dan la salvación, es decir, no la garantizan por serlo, porque recuerde que eso lo hemos recibido. Porque nada ni nadie puede desplazar al único mérito, al único don de Dios para la salvación, que es Cristo Jesús. El que nos salva y nos santifica es Jesucristo de Nazaret. Pero si Cristo está en mí, pues eso es lo que vamos a mirar. Se debe de evidenciar eso. Entonces, ¿qué significa formación? Formación viene del latín formatio, que significa otorgar forma a alguna cosa. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios quiere hacernos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, un linaje escogido. También significa concertar un todo a partir de una integración de sus partes, porque Él quiere que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean santos. Y que individualmente como personas nos unamos en un grupo que es la iglesia, que seamos santos. También la formación se refiere a la forma como características o aspectos externos. Entonces, Dios quiere que la santidad se exprese en todo nuestro ser, interna y externamente. Ahora bien, el libro de Levítico es el libro del adorador. Es el libro de aquel que anhela acercarse a Dios. Este libro está lleno de una serie de recomendaciones cómo podemos allegarnos al Señor. Ahora, las demandas que vamos a estudiar paulatinamente, porque el anhelo es aprender, están
muy claramente plasmadas en los capítulos 19 al 23. Y esto es para todo su pueblo. Aunque en cada capítulo encontramos que el Señor encierra como por grupos. Entonces vemos que en estos capítulos encontramos, amados hermanos, cómo la santidad se debe reflejada en la vida social, en la vida matrimonial y en la vida ministerial. Ahora, algo a tener en cuenta, amados hermanos, es que la santidad no es una opción. O sea, no es como alguna gente dice, no, a Dios no le interesa lo de afuera. Dios lo que le importa es el corazón. No, porque como vamos a mirar, la santidad es supremamente amplia y profunda. Entonces, la santidad no es una opción, pero tampoco es una obligación. O sea, no es que uno diga, ay, no, pues yo quisiera pegarme una canita al aire, pero es que no puedo porque debo ser santo. No, Dios no quiere eso. Uy, yo quisiera tomarme una pola, pero no puedo. No, si usted no puede, pero quiere, entonces usted no está en nada, o nosotros no estamos en nada. Nosotros debemos querer ser santos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es santo. Eso es lo que dice ahí el texto. Dice, santos seréis porque yo soy Jehová, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Entonces, la santidad es una expresión natural de mi relación con Dios. Mire que la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dice también el proverbista, no te juntes con el hombre de ira, para que no aprendas sus maneras y tomes lazo para tus almas. Dice, no andes con necios porque necio será. Es decir, anda con sabios para que aprenda sabiduría. Si usted y yo nos acercamos, o nuestra relación, esa comunicación permanente es con alguien que es un corrupto, pues de una o de otra manera estamos compartiendo información, y más que información, entonces algo va a querer adherirse a mí. Pero si yo procuro acercarme a Dios, que es santo, que es bueno, que es justo, pues ¿qué es lo natural? Que yo aprenda, que en mí se adhiera lo que el Señor quiere para mí, lo que el Señor quiere ofrecer. Entonces, la santidad es mucho más amplia que un buen vestir. Nosotros no podemos reducir la santidad de Dios a vestirse con pudor y modestia. Es una expresión, pero recordemos lo que nos decía antes. Todo lo que el Señor quiere es todo. La formación es interna y externa. Pero empezando, Dios siempre ha querido trabajar por el corazón, para que eso salga. Porque si nosotros aprendemos a vestirnos, pero no aprendemos a ser santos de corazón, haremos lo del religioso, que mientras oficia la ceremonia, se pone los atuendos correspondientes, pero terminó la ceremonia, los colgó y siguió una vida como él crea conveniente hacerlo. Entonces, la santidad es mucho más que el buen vestir. La santidad es un estilo de vida integral. Y hay un parámetro muy importante que difiere totalmente de las corrientes de este mundo. El apóstol Pedro, tomando precisamente ocasión de este pasaje, porque recordemos que tanto nuestro amado Salvador Jesucristo como los apóstoles y los discípulos, ellos predicaban con base en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, en Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 13 al 8, mire lo que dice Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Mire cómo el Señor va adentrando. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Toda. Dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Por qué debemos ser santos? Porque nuestro Dios es santo. Y dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno,
conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Escuche bien, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando nosotros venimos de un hogar no cristiano, nuestros padres en su ignorancia nos enseñan la religión, algunos, pero no enseñan el evangelio, porque no pueden. Cuando el Señor se revela a nuestras vidas, por eso es que nosotros debemos cambiar. Por eso es que el Señor Jesucristo dice: el que no aborrece a padre y madre, mujer, casa, hijos, hermanos, tierra y aún su propia vida no es digno de mí. No es que Dios nos mande por causa del evangelio a odiar a nuestra familia, a odiar todo, no, sino que como eso todavía está inmerso en el pecado, obviamente se va a tornar en un enemigo. Pero si nosotros somos fieles a Dios, Dios tratará también en lo posible con ellos. Y si ellos quieren aceptar esa misericordia, pues serán también salvos. Entonces, mire este punto que es primordial, porque esto es de una manera genérica lo que vamos a considerar. Dios quiere que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Ahora, hemos dicho en algunas ocasiones que la santidad no es la que nos salva. La que nos salva es Jesucristo, la fe en Jesucristo. Esto no quiere decir, como algunos dicen, bueno, pues entonces como yo creo en Cristo, yo voy bien. No, porque si usted y yo creemos en Cristo, dice Pablo, ¿cómo perseveraremos en el pecado aún? De ninguna manera, de ninguna manera. O sea, cuando una persona es salva, es algo natural. Eso es como cuando la vida surge, es algo natural su desarrollo, porque ha sido implantado en ese corazón la simiente santa, la que no peca. Y si ella se le va dando el crecimiento, pues ella va a ir arropando todo nuestro ser. Pero, ¿qué fue lo que da ese crecimiento? La simiente, que es Cristo. Es Cristo. Entonces, las obras no salvan. Ninguna obra, por muy buena que sea, ninguna nos sirve para salvación. Pero sí muestran la evidencia de la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas. O sea, el Señor Jesucristo toma las palabras del profeta Isaías cuando dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está ¿qué? Lejos de mí. Entonces, hoy en día muchísimas personas, uno se encuentra con impíos y descarriados y uno le dice: vuelva a Dios. No, yo estoy bien, yo ando con Él. Y uno le ve que se volvieron como el perro al vómito, como la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Se ve reflejado el mundo atroz del cual el Señor los salvó y se atreven a decir que están bien. Eso es peor que cualquier cosa, porque están pisoteando al Hijo de Dios. Entonces, las obras no son el causal de la salvación, son evidencia de que esa persona es salva. Porque la salvación se expresa precisamente en una obra de conducta, en una manera de vivir diferente a la que se tenía. Porque si no fuese así, entonces ¿para qué nos salva el Señor? La Biblia dice que Él nos salva de este siglo malo. Entonces, dice Pablo a Tito, el capítulo 2, el versículo 11 en adelante, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, la oferta de salvación está para todos. Pero ¿quiénes son los salvos? Los que procuramos obedecer este consejo, esta demanda, esta orden divina. Dice: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Escuche, por eso no cualquiera que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Quien es salvo sabe y es consciente, y él está en la expectativa que en cualquier momento el Señor viene por nosotros o nos llama a su presencia. El pecador no. El pecador anda dando gusto al rienda al pecado. Y algunos dicen:
Eso yo me arrepiento en el último momento. O cuando suena el rapto, yo me agarro de los pies del que va subiendo. Esos son falacias que no tienen ningún peso. Miren lo que dice el versículo 14. Quien se dio a sí mismo, hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios, por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Ya no somos esclavos de la iniquidad. Aunque no somos libres totalmente porque estamos todavía inmersos en esta naturaleza caída, pero ya no somos esclavos. Ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Dice, y purificar, que me habla de santidad, de separar. Dice, para sí un pueblo propio. Dios no nos quiere compartidos con el diablo, ni con el mundo, ni con la carne. Nos quiere para Él. Dice, celoso de buenas obras. Es decir, el pueblo de Dios debe demostrar que es salvo y que honra a Dios. ¿Cómo? Viviendo santamente, agradando a Dios. Porque podemos decir, cuando el Dios santo que vive en mí opera, actúa, ¿qué es lo que debe suceder naturalmente? Todo mi ser, será un placer procurar ser santo. No será una obligación, no será, no, será un placer. Entonces, amados hermanos, en esta noche vamos a considerar un aspecto, y en las siguientes enseñanzas pues vamos a seguir mirando paso a paso lo que el Señor quiere, o en las áreas que el Señor quiere que se demuestre su santidad, que la gente vea, los que no conocen a Dios, que nosotros somos un pueblo diferente. Entonces dice el versículo 3 al versículo 8. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido el día que lo ofreciereis y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado al fuego. Y si se comiere el día tercero, será abominación, no será acepto. Y el que lo comiere llevará su delito por cuanto profanó lo santo de Jehová, y la tal persona será cortada de su pueblo. Entonces, el primer aspecto que el Señor hace mención para la formación de un pueblo santo es lo que tiene que ver con la familia y el culto. La familia y el culto. Y es que hay una estrecha relación, amados hermanos, entre la santidad de Dios, el núcleo familiar y el templo, la casa del Señor. Y vamos a mirar por qué. En primer lugar, nosotros debemos tener claro que el interés, el anhelo de Dios siempre ha sido bendecir las familias, porque la familia es una constitución divina. Por eso es que el diablo, que el Señor lo reprenda, usando tanta gente cargada de pecado y de maldad, quieren llamar familia a lo que no es familia. La familia, la connotación real y verídica por sus evidencias de una familia es la unión entre un hombre y una mujer, que de esa unión se manifiestan unos hijos para conservar la procreación. Todo lo que se quiera hacer de añadidura, que hoy se quiere llamar familia, a la unión entre dos mujeres y un hombre, entre dos hombres y una mujer, entre un padre y un hijo, entre dos hombres, entre dos mujeres, entre abuelos y nietos, entre hombres y animales, hasta con cadáveres. O sea, una cosa aberrante. Una cosa aberrante. Dios tenga misericordia. Y por eso es que se manifiesta el juicio de Dios sobre la tierra, porque es que la maldad llega hasta el colmo y la justicia de Dios demanda juicio. Entonces, como el interés de Dios es bendecir la familia, por eso el Señor siempre quiere salvar las familias, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra.
¿Y en qué lugar es el más apropiado para que como familia podamos nosotros recibir, aprender de esa santidad que el Señor quiere darnos? En la casa de Dios, en el templo. Ahora, ¿por qué el Señor habla de los días de reposo? Porque es que ese día de reposo era dedicado por completo a Dios. ¿Dónde? En el templo. Ahí Lucas capítulo 4 nos muestra cómo el Señor dice que Él en un día de reposo, y dice como era su costumbre. O sea, Jesús creció en un hogar donde sus padres lo llevaban continuamente a la sinagoga, que en ese momento era el lugar de reunión. Y el culto era todo el día, porque el día de reposo empezaba desde las 6 de la tarde del día viernes hasta las 6 de la tarde del día sábado. Porque el día judío es primero la noche y luego el día. Entonces, es en el templo donde el Señor quiere bendecir la familia. Ahora, al congregarnos como familia en la casa del Señor, es ahí donde su presencia se va a manifestar, porque es la casa de Él. Es la casa de Él. Nosotros en este momento estamos disfrutando de los orígenes tanto de la era patriarcal como de la iglesia, que donde se reunían, como no había templos, porque era prohibido, donde se reunían en las casas. Y como digo en días pasados nuestro hermano Humberto Henao, ahora nuestras casas se convirtieron en nuestro templo, nuestra familia en la iglesia, y el púlpito llegó a ser, el comedor llegó a ser usado como el púlpito. Pero Dios por eso ordenó la construcción de templos, porque es la casa de Él. En la casa de nosotros ponemos nuestras normas, pero en la casa de Dios las normas las pone Dios. Él es el que manda ahí. Entonces, cuando nosotros vamos allí, nos congregamos y disfrutamos de su presencia, esa presencia maravillosa, esa palabra que Dios envía, nos limpia y nos satura de su verdad, de su presencia, y nos previene para que nosotros no nos contaminemos con otros cultos paganos, que así como fue en la antigüedad, lo sigue siendo hoy en día. El Señor dice que no debemos confundir lo santo con lo profano, ni lo limpio con lo inmundo. Por eso el Señor, hermanos, dice que no se debía ofrecer sacrificio a ningún ídolo, sino era temer a Dios, temer los días, guardar los días de reposo. Entonces, ¿por qué tiene que ver esto, amados hermanos? Resulta de que Dios, que nos conoce a nosotros, Él sabe que nosotros siempre queremos hacer las cosas, que Él nos bendiga, pero no tenerlo en cuenta a Él. Eso siempre ha sido así, desde el Edén. Queremos utilizar una de las máximas del pueblo tradicional: ayúdate que yo te ayudaré. Y eso lo vemos en Adán y Eva y en todas las generaciones. En este tiempo también nosotros queremos hacer las cosas supuestamente en nombre de Dios, pero muchas veces a Dios no lo tenemos en cuenta para nada. Entonces Dios por eso dice que Él dejó el día de reposo por causa del hombre. No fue el hombre por causa del día de reposo. No, el que necesita reposo es el hombre. ¿Reposo de qué? Dios dijo que debía dejar de hacer toda clase de trabajos. El Señor dijo allá en el mandamiento: ni usted, ni su familia, ni su sierva, ni su siervo, ni su buey, ni su asno, nadie trabaja ese día. Ese día es para mí. Ese día es para usted. Porque ¿quién es el beneficiado? ¿Dios? No, nosotros. Entonces, cuando solamente se piensa en trabajar, se olvida de Dios. Y cuando en la familia se olvida de Dios, ¿quién se afecta? La familia, porque Dios sigue siendo Dios. Dios no necesita de nosotros. Entonces, mire, amados hermanos, que hay una estrecha relación entre el temer a Dios y el honrar a los padres. Mire que lo primero que el Señor dice es: cada uno tema a su madre y a su padre. Cada uno. ¿Por qué? Porque los padres iban a motivar a los hijos: vamos para el culto. Pero el hijo: ay, no, yo no quiero ir a culto, yo quiero dormir, porque hoy es el único día que puedo dormir más tarde, que no sé qué y que no sé cuándo. Oye, te digo, hoy es el partido, hoy es la Champions, hoy es la carrera, hoy es, bueno, tantas cosas que el mundo ofrece hoy en día.
En ese tiempo pues tendrían también sus entretenimientos. Ay, yo quiero ir a sacar las vacas, yo quiero ir a mirar el pollo, yo quiero ir a mirar el loro, yo quiero ir a buscar unas piedras. Bueno, cualquier excusa era obvia para tratar de evadirse el culto. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Cuando vuestros padres los lleven al culto, témanle. No vayan al culto a regañadientes, no vayan al culto amargados, hijos, sino que honren a sus padres, para que cuando ustedes y sus padres, juntos como familia, estén en el culto, todos como familia reciban mi bendición, reciban mi santidad, reciban mi presencia, reciban mi palabra, y cuando regresen del culto a sus casas, y tengan la interacción con el mundo y tengan que salir y relacionarse con personas que adoran a otros, no diga, ay, a mí me parece más bonito el culto a Baal, a mí me parece más bonito el culto a la Virgen del Carmen, a mí me parece más bonito el culto así, vea, allá sí hay trago, allá hay pachanga, allá mire hay con poco de mujeres, este culto puro aburrido, todo es malo, todo es malo. No. ¿Por qué pasa eso? Porque le falta santidad, porque su corazón no ha sido impregnado de la presencia del Señor. Pero no es porque Dios no ha querido, es porque no hemos abierto el corazón. Porque muchas veces nos volvemos como los religiosos. Vamos al templo, pero a criticar, empezando por el pastor. Mire, ni ora, ni hace. Mire, uy, está más desafinado. Mire cómo predicó. Ahí le embarró. Ahí no debía decir eso. No, a mí no me parece eso. Una mentira. Me la está echando a mí. Salen del culto muchos creyentes amargados porque no fueron a rendirle culto a Dios. Y muchos no piensan ni quieren llevar la familia. Se van solos porque dice, uy, yo voy al menos a librarme de estas caspas. Al menos 2 horitas en el culto. No, Dios quiere que llevemos la familia. Porque es en el templo donde vamos a recibir la palabra de Dios, la bendición de Dios. Y los hijos debemos nosotros temer a nuestro Dios y por ende a nuestros padres. Hijo, usted que tiene unos padres cristianos, gócese, no reniegue, no maldiga. Que hay otros que tienen los padres todos borrachos, que en la mañana, el domingo, llegan a pegarle a la mamá. O la mamá llega por allá toda borracha también después de estarle poniendo los cachos al marido. Y los hijos tienen que llorar a esa miseria. Usted tiene el gozo y el privilegio que usted ve a sus padres unidos, gozosos, contentos. No lo ve agarrando el uno cuchilla y el otro un machete. No, lo ven agarrando la espada o filos, la palabra de Dios. Pero no para herirlos a ustedes, sino al pecado. Para defenderlos del diablo y los demonios que vienen. Por eso, amados hermanos, el primer principio que encontramos para una santidad es la familia en el templo. Ir allá, esa relación tan maravillosa. Ahora, cuando nosotros vamos al culto, cuando el Señor quería que la familia viniera al templo, había una ofrenda que eran las ofrendas de paz. Esas eran tipo de ofrendas que eran voluntarias, eran diferentes a las ofrendas por el pecado, por la rebelión, o a los holocaustos, o a la expiación. No, la ofrenda de paz era una ofrenda que la familia, porque debían ir la familia, llegaban al templo y le decían al sacerdote, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha prosperado, Dios nos ha ministrado y queremos agradecerle a Dios. Y hemos venido a disfrutar en la presencia del Señor de esta ofrenda. Era la única ofrenda que se le permitía como tal participar a los oferentes. Había una partecita que se le daba al sacerdote por regla, pero en la gran parte era para los oferentes. Y se debía consumir ahí en el templo. Por eso en el atrio había unas mesas donde los oferentes que traían esas ofrendas de paz, podían participar. Entonces, dice la palabra, el versículo 5, cuando ofreciere sacrificio de ofrenda de paz, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Entonces, hoy no se lleva al templo ni vacas, ni bueyes. Hay gente que dice, no, pues nosotros deberíamos, si yo trabajo con pescado, pues yo debería llevarle 7 kilos de pescado, allá él verá el pastor si los vende, no es que, o sea, recordemos que lo que traemos al corazón, al templo, es el reflejo de lo que hay en mi corazón. Hay gente que ni siquiera piensa en agradecerle nada al Señor. Nada.
Porque en este tiempo que nosotros ofrecemos al Señor una ofrenda, un diezmo, una primicia, nosotros lo hacemos pues en efectivo, pero eso debe nacer del corazón. Entonces, cuando yo llevo una ofrenda de gratitud al templo con familia, como familia, y Dios bendiga a los padres que en su momento le enseñan a los hijos, papito, mire, estos 1,000 pesitos es para la ofrenda de la escuela dominical. Y Dios bendiga a los hijos que si le dan los 1,000 no dicen una mentira que yo haga los 1,000, 800 para mí y 200 para la ofrenda, y se comen los 800. Ahí se está formando un ladrón, un delincuente, alguien que no va a ser agradecido con Dios. Entonces, mire, yo debo preocuparme de que lo que yo le lleve al Señor, Él lo acepte. Porque no consta simplemente con llegar y decirle, bueno, Señor, aquí está, aquí estoy. Mire lo que dice Génesis capítulo 4, el versículo 4. Génesis capítulo 4, el versículo 4 y 5 dice la palabra del Señor. Y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas. Mire cómo dice la palabra, primogénitos. O sea, ya hay una selección. De lo más gordo de ellos. O sea, de todo el rebaño, escogió los primogénitos. Y cuando eso no estaba la ley. Pero mire, es que hay cosas que son de inclinación natural, de gratitud a Dios. De los primogénitos, sacó el más gordo. Y dice... y lo llevó en ofrenda a Dios. ¿Y qué dice el texto? Dice, miró Jehová con agrado. ¿A quién miró primero? ¿Miró la mano o miró el corazón? Hermanos y amigos, porque muchos, los enemigos del evangelio, si en estos tiempos se habla de diezmo ofrenda, esos forman el escándalo, Dios mío. Pero para el trago y la maldad, a eso sí no pasa nada. Pero mire, amado hermano, si usted está luchando con eso, evalúese. Cuando usted prepara una ofrenda, un diezmo, una primicia para Dios, ¿lo hace por obligación o porque le nace? Usted está diciendo, mejor yo ser como medio descarriado, que no lo tiene uno ni en cuenta, si va bien, y si diezma bien, y si ofrenda bien, y si ora bien, y si no también. Cuidado, porque Abel dice que lo primero que vio Dios fue su corazón, su actitud. Y dice que se agradó de Abel y luego sí su ofrenda. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo no puedo dar una ofrenda agradable a Dios si no me nace del corazón. Nosotros podemos actuar como los religiosos, que pensamos que para Dios son las limosnas. Entonces yo voy pasando por la calle y como yo nunca preparé, como Dios no me dio nada esta semana, como Dios me tiene aguantando hambre, pues entonces si me encuentro 100 pesos en la calle, esa es mi ofrenda. Esa es mi ofrenda, porque eso como es para el pastor, error. Y hay 2 capítulos que miraremos que el Señor trata de eso, porque eso es santo para Dios. Entonces, Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda, pero dice el 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Por qué? Porque dice el 3, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. ¿Sí se da cuenta? O sea, no hubo una preparación, no hubo nada. Nosotros cuando vamos al culto, los hermanos que son miembros en plena comunión y bautizados, debemos ir preparados por si de pronto me corresponde a mí dirigir. Si Dios quiere colocar al pastor o al que va a dirigir, que hermano pase una lectura, cante un himno. Es tan de mal gusto y influye tan negativamente en un culto que puede estar bien avivado, que pasen a un hermano, por favor diríjanos un himno, y pasan con el libro al himnario y le da 7 vueltas para adelante y 9 para atrás. Hermano, gloria a Dios y ya, y alabemos. No, hermano. ¿Qué quiere decir? No preparó ofrenda de alabanza al Señor. Hermano, vamos a cantar un coro. Hermano o hermana fulana, pase. Es muy normal que el pánico escénico de pronto quiera nublar, pero si usted lo preparó, lo anotó. Por si la mente falla, lo anotó. Y miró, ay sí, Señor, gracias. Pero cuando no preparamos nada para el Señor, un texto, Jesús lloró. Nunca nos aprendemos un texto para participar. O sea, cuando no hay una actitud de gratitud a Dios, hermano, ¿cómo nosotros vamos a salir de un culto santificados
si ni siquiera llevamos nada? Es que nosotros recibimos cuando nos vaciamos, cuando nos preparamos para eso. Por eso, mire, amados hermanos, que debemos procurar hacer lo que Dios se agrade. Y mire que también dice el texto que lo que ofreciere debe consumirse en ese día o al máximo al otro día, pero el tercer día debe ser quemado a fuego. Nosotros no podemos pretender que fuimos un día culto, pudiendo, claro está, porque hay hermanos que no pueden sino congregarse, por ejemplo, un fin de semana, en su momento. Pero el que puede y nunca quiere, y quiere solamente ser dominguero, entonces él cree que con el sacrificio que ofreció el domingo le aguanta para el otro domingo. No aguanta. Porque es que recuerde que es la actitud con la cual yo voy a rendirle culto a Dios. Mire, dice que si comer el día tercero va a ser abominable, no va a ser acepto. Por eso es que Dios nos invita a mantener la comunión con Él todos los días, a orar, procurar orar todos los días, procurar estudiar la palabra todos los días, procurar asistir y participar de los cultos, no solamente ir, sino participar. Si vamos a orar, oremos. Si estamos cantando, pues vamos a cantar. ¿Por qué nos vamos a poner a orar cuando estamos cantando? Si es que el momento de la adoración es la adoración y el momento de la oración es la oración. Si vamos a leer la Biblia, ¿por qué nos vamos a arrodillar? ¿Por qué? O sea, cada cosa en su lugar para yo ser partícipe de lo que le he traído al Señor. Porque en la manera en la que yo me rinda a Dios, y de esa misma manera voy a recibir de Dios. Entonces yo voy a ser más santo. Entonces yo me voy a parecer más a Él. Y entonces la próxima vez voy a venir con más ganas de adorar a Dios, de honrar a Dios. Mire que hay una sentencia severa cuando nosotros no prestamos atención a los reglamentos del Señor. Dice, el que lo comiere llevará su delito por cuanto profanó lo santo de Jehová. Es que yo no puedo pretender hacer con Dios o con lo que es de Dios de lo que a mí me parece, no. Es como Él diga, no es como a mí me parezca. No es como a mí me parezca. Mire, dice, y la tal persona será cortada de su pueblo. ¿Sabe, amados hermanos? Al igual que pasa con el participar de la Santa Cena, dice la Biblia que el que no se examina, juicio come y bebe para sí. Y por eso algunos duermen, otros están debilitados y otros están muertos. ¿Por qué? Porque no disciernen el cuerpo y la sangre de Cristo. Y así mismo es cuando se va al culto, cuando se va a participar, como no se hace de corazón. Hermano, lo que hace es, en vez de atraer vida, salen más muertos, salen más cargados, salen más obstinados. En vez de salir gozosos, ministrados, livianitos, llegan ese hermano, si no fue a la casa, ¿qué? Ustedes ni van a culto, parranda, descarriados, sin vergüenza. O sea, llegan a pelear a la casa, llegan a formar problema a la casa. O sea, ¿qué pasó en el culto? Entonces los de la casa dicen, pero ¿este dónde viene? Del culto de la cantina. ¿Era que lo robaron en el camino? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque no tuvo ese encuentro con Dios. Es que nosotros, amados hermanos, cuando volvamos a los cultos y en estos momentos debemos procurar tener intimidad con Dios, tener relación con Dios, para que el Señor pueda obrar en nuestras vidas. Mire que el Salmo capítulo 66, el versículo 13 y 14 dice, entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos. Ahí habla de ambas cosas, holocaustos y votos, que son ofrendas de paz. Dice que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Nosotros en estos momentos podemos estar diciéndole al Señor, Señor, cuando vuelvan a abrirse los cultos, yo no me pierdo uno. Yo voy a ser de los que más apoyan la obra. Yo hago esto y lo otro, Señor. Esperemos que se abran los cultos. Esperemos que se avance, a ver si vamos a cumplir. El Señor nos ayude, que nosotros muchas veces prometemos algo y pasan 3 días y no lo hemos iniciado, y por eso cuando vamos a hacerlo ya no tenemos fuerzas. Hermano, lo que Dios nos ministre hoy, procurémoslo poner por obra hoy. Lo que Dios nos hable hoy, tratémoslo de digerir hoy, a lo más mañana. Porque si vamos a mirarlo pasado mañana, ya no vamos a tener ningún efecto. Como familia, procuremos y verá que la santidad de Dios se va a empezar a manifestar en nosotros. Porque es que a veces queremos primero darle en primer lugar a otras cosas y luego al Señor, y el Señor no quiere ser lo último, Él siempre exige las primicias. Y miren, hermanos, para concluir en esta noche, esta enseñanza.
Mire la importancia que siempre se le ha dado que todos en familia vayamos al culto. Todos. Mire lo que Faraón le pregunta o le dice a Moisés. Bueno, dice el versículo, Éxodo capítulo 10, versículo 8. Faraón le dice a Moisés, andad a servir a Jehová vuestro Dios, porque Dios no era el Dios de él. El Dios de él eran los dioses de Egipto. Pero él hace una pregunta. Él hace una pregunta. Y esta pregunta es tipo del diablo, príncipe de este mundo. Ellos dicen, bueno, vayan al culto. Pero dice, ¿quiénes son los que han de ir? ¿Quiénes son los que han de ir? Pregunta Faraón. Y Moisés responde. Miren la respuesta de Moisés, que debe ser, y por eso a lo largo de la página sagrada está que la familia entera debemos procurar ir al culto. Moisés respondió, hemos de ir, o sea, hablando de los adultos, de las cabezas de hogar y sus amadas esposas, con nuestros niños y con nuestros viejos. Porque hay quienes dicen, uy, yo quiero ir al culto que Dios me ministre, pero quiero ir solo para poder adorar y glorificar al Señor. Dios le puede glorificar a usted, amada hermana y amado hermano, que tienen hijos pequeños, aún cuidando a su hijo, no soltándolo por ahí para que haga bulla y que haga de todo. Hay otros que hay quienes llevan los niños y le llevan todo el hermano, todo lo que tienen en la cuna para que allá haga la bulla que sea y se entretenga y ellos poder percibir al Señor. Ni percibe usted ni deja percibir a lo otro lo que Dios le quiere hablar. No, usted es el responsable. Si es necesario que lo alce, cárguelo el pequeño y todo, pero usted no se lo entregue a otro para que otro se desubique. No, cada uno de nosotros los padres tenemos que cuidar. Ahí Dios nos ministra, porque es que Dios mira la actitud del corazón. Dice, con nuestros niños y con nuestros viejos. Ay, esos abuelos ya están listos para irse con el Señor. Todavía están en esta tierra, todavía necesita de Dios. Porque hay muchas personas adultas que se vuelven más cascarrabias, se vuelven como muchos niños malcriados. ¿Y quién es el único que puede controlar eso? Dios y su presencia. Por eso hay que llevarlos también al culto. Dice, con nuestros hijos y nuestras hijas, o sea, ya los jóvenes, los volantones, los solteros o los que ya están casados pero sin hijos. Papá, vamos para el culto, no obligados, pero vamos para el culto. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que Dios nos ha permitido. Vamos. O sea que va el padre, va la madre, van los hijos, si están los abuelos, van los abuelos, si están los bebés, van los bebés. Pero ¿y qué más? Dice, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir. Hay quienes para ir al culto vacían la cartera para que ni apoyan la obra ni le dan a los hijos. Y si hay alguna actividad, dicen, uy, pelaos. Y salen corriendo del templo. Llegan a la casa y sacan el fajo. Mija, vámonos ahora sí. Y eso no es malo, es una bendición que si Dios le provee, hágalo. Pero ¿por qué no santifica también su economía? Para que Dios le prospere más. Mire lo que dice el texto, no lo estoy diciendo yo. Porque hay quienes piensan que cuando uno como pastor, Dios le pone a hablar esto es porque uno está, hermano, como un limosnero. De ninguna manera. Dios es fiel y su misericordia es para siempre. Pero como dice Pablo, es que yo busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Mire lo que dice el texto sagrado. Lea ahí la palabra. Dice, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir porque es fiesta solemne para Jehová. Algo tenía que sacrificarse. Y el gozo lo iba a tener la familia. Por eso, amados hermanos, la familia y el culto es el principio para que la santidad de Dios se siga manifestando. La santidad de Dios se siga orquestando. Amados, que el Señor nos ayude. Yo le invito para que hagamos una oración y le pidamos a Dios que su santidad sacie nuestra vida y nuestra familia, todo nuestro ser y todo lo que es nuestro núcleo familiar, nuestros padres sean bendecidos.
y seamos librados, y nuestros hijos sean librados de ir a participar de cultos a dioses paganos, a dioses ajenos, a dioses de este mundo. Porque muchos jóvenes hoy en día tienen unos dioses, unos terafines ahí en sus corazones, que no quieren honrar a Dios, que no quieren glorificar a Dios, pero sí quieren cantar la música de ese mundo perverso. Si quieren emular todos esos dioses, eso se tiene que morir en el nombre de Jesús. ¿Cómo? En el texto, la palabra, a través del poder de Dios que va a seguir fluyendo. Dios va a hacer libre la juventud y la niñez que está cautiva por esas cosas, porque son de Jehová. Moisés le dijo, no, porque Faraón se puso bravo y dijo, ¿cómo se le ocurre que se van a llevar todos? No, señor, no, así no. Y Moisés le dijo, ni una pezuña se queda en Egipto. Todos nosotros nos vamos para culto para Dios, porque ¿qué le vamos a ofrecer a Dios? No, señor, nos vamos en el nombre de Jesús.